globalista. Amén. El mundo y su agenda globalista. La segunda conferencia va a ser la iglesia ante la agenda globalista. Entonces es muy interesante. El día de mañana también va a estar con nosotros, ¿verdad? En los dos servicios, 9 y 11 de la mañana. Y pues vamos a gozarnos. Yo sé que la mente es difícil que lo acapare todo. Por eso, si usted tiene en qué anotar, utilícelo, ¿sí? Anote, haga notas, use su pluma, ¿verdad? Dicen que es mejor una débil tinta que una gran mente, ¿verdad? Porque se olvida, a veces se olvida de lo que uno comió en la mañana, ¿verdad? Pero si usted hace notas, usted lo va a poder repasar, ¿verdad? Y va a poder seguir aprendiendo. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén, ¿está contento? Bueno, salude al vecino que tenga cerca de usted y dele una sonrisa, dígale que Dios le bendiga, que le da gusto verlo aquí esta mañana, el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos y agradecemos, ¿verdad?, a los pastores que están entre nosotros, ¿verdad? Pastores que están entre nosotros, bienvenidos. Gracias por estar entre nosotros el día de hoy. Líderes de las congregaciones, qué bueno que están aquí el día de hoy, amén. Vamos a gozarnos, siéntanse en libertad, amén. Yo me gozo, ¿verdad? Porque le digo a nuestros hermanos pastores esta mañana, nuestro hermano César, ¿verdad? Apenas lo acabamos de mirar, ¿verdad? Lo hemos seguido durante algún tiempo por las redes sociales, pero apenas lo acabamos de saludar en persona y digo, es una persona, ¿verdad?, sencilla, así como usted y yo, amén. O sea, no trae guardaespaldas, ¿verdad?, más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, es todo, amén. Y a Dios la gloria por ello, porque hoy en día, hermano, wow, se presenta alguien por ahí, ya trae sus guaruras, ¿verdad?, que lo andan cuidando, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nuestro hermano, ¿verdad?, todavía, ¿verdad?, es sencillo y puede usted hablar con él como si estuviera hablando con alguien de la congregación, y a pesar de la sabiduría que Dios le ha dado. Amén, oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana. Qué bendición poder estar aquí en tu casa, Señor. Respiramos un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, y creemos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos ayudará y nos guiará y dirigirá la vida de nuestro hermano César para que comparta con nosotros, Señor, las enseñanzas en las cuales usted, Señor, lo ha guiado y le ha dado esa sabiduría, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, reciba usted la gloria, la honra y la alabanza, y nosotros estamos aquí para oír, Señor, para escuchar lo que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso y precioso de Jesucristo te damos la gloria y la honra, y todos decimos amén, amén. Así que, hermano César, aleluya, si nos hace el favor, sin más preámbulos, pues vamos a gozarnos esta mañana, hermanos, en el nombre del Señor. Hermano César, siéntense, por favor. Buenos días. Tengo que decirles que para mí es una enorme alegría y una gran satisfacción el poder estar aquí esta mañana. Tuvimos algunos problemas inicialmente por inconvenientes que iban surgiendo, pero finalmente conseguimos vencerlos todos y afortunadamente puedo estar con ustedes. Como les comentaba el pastor, yo voy a exponer 4 intervenciones entre hoy y mañana. Hoy nos vamos a centrar en la agenda globalista. Tendré una primera intervención para acercarles de alguna manera a esa agenda globalista. La segunda intervención estará relacionada con cómo respondemos como pueblo de Dios frente a la agenda globalista, y tendrán que aparcar las preguntas que tengan para después de la segunda exposición, de manera que yo me imagino que les van a surgir muchas preguntas en esta primera exposición, pero no las voy a responder y no voy a hacer referencia al papel del pueblo de Dios, porque eso corresponde a la segunda exposición de hoy.
Y mañana voy a centrarme sobre todo en cómo la familia es uno de los objetivos de la agenda globalista, no en el mejor sentido. Haré alguna referencia, lógicamente, hoy, porque es obligado, pero mañana me voy a centrar sobre todo en la cuestión de la familia y me voy a centrar en cuestiones sobre la familia que me parecen enormemente importantes, como, por ejemplo, el influjo, la influencia que tiene en la educación y que tiene en otros resultados. La familia no solamente es que de pronto un hombre y una mujer deciden estar juntos, tiene consecuencias de carácter personal y en cuanto a los miembros de la familia y en cuanto a la sociedad, que van muchísimo más allá de lo que generalmente la gente cree. Y que en términos generales los que se dedican a ello lo saben, cuestión aparte es que pretendan ocultarlo o incluso destruirlo en los tiempos que corren. Vamos a empezar con este primer acercamiento a lo que es la agenda globalista, que me parece enormemente importante para podernos situar como introducción a las 4 exposiciones que vamos a tener. Primero, ¿qué es la agenda globalista? Porque ya que vamos a hablar de ella durante varias horas, tenemos que definir, acotar, señalar exactamente qué es la agenda globalista. Bueno, en primer lugar, la agenda globalista no es la globalización. Hay gente que piensa que son la misma cosa, pero son dos cosas distintas. La globalización es algo, en términos generales, positivo, que ha hecho que este mundo sea un mundo más pequeño, que permite que, por ejemplo, mis libros se puedan publicar en Nashville, en Tennessee, y sin embargo se puedan comprar en España o en Estados Unidos o en Argentina, que hace que, por ejemplo, los zapatos que yo llevo ahora sean unos zapatos mexicanos, sin ningún tipo de problemas a la hora de cruzar la frontera, o que hacen que, por ejemplo, en un momento determinado, cualquiera de los materiales que colgamos, mi equipo y yo, en las redes sociales, pueda llegar a millones de personas a las que seguramente nunca podríamos conocer de manera personal. La globalización, en términos generales, es un fenómeno positivo que ha hecho que este planeta se encoja, se haga más pequeño, pero que nos permita acceder y llegar a cosas, a personas, a contenidos que nunca hubiéramos llegado, pues simplemente hace un cuarto de siglo. La agenda globalista es algo totalmente diferente. Y les voy a dejar que sea uno de los grandes impulsores de la agenda globalista en el siglo XX e inicios del siglo XXI, David Rockefeller, el que les defina lo que es la agenda globalista. David Rockefeller dejó un libro de memorias que en general son muy aburridas, pero que tiene algún capítulo que verdaderamente es interesantísimo por el contenido y por lo que dice. Concretamente, en la página 405 da una definición de la agenda globalista que es muy interesante. Les cito. Dice, algunos creen incluso que nosotros, es decir, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos y nos caracterizan, a mi familia y a mí, como a internacionalistas que conspiran con otros alrededor del mundo para construir una estructura más integrada, global, política y económica. Un mundo, si quieren ustedes. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. La definición de David Rockefeller, además, es una confesión de parte y resulta muy clara. Sí, somos lo que él denomina una cábala secreta, un pequeño grupo de dirigentes secreto que trabajamos en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos, que trabajamos en colaboración con gente que hay en otras partes del mundo y que pretendemos crear una estructura global, política y económica, un solo mundo. Y como él acaba la frase, y yo creo que es magistral, si esa es la acusación, yo me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. La agenda globalista pretende, pues, que el mundo que conocemos ahora sea un mundo del pasado,
En el futuro no tendremos naciones-estado como existen en la actualidad, no habrá estados independientes, no habrá naciones soberanas, sino que habrá una sola estructura política y económica colocada bajo el control de una cábala secreta. Y, por supuesto, y aquí David Rockefeller no se equivocaba ni exageraba, eso, entre otros, va en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos. Estados Unidos no es el jefe de los villanos que empuja la agenda globalista en todo el mundo. Estados Unidos es una de las primeras víctimas de esa agenda globalista. Y esto resulta enormemente importante. ¿Hasta qué punto esto es así? Aparece, por ejemplo, presente en un vídeo de apenas 1 minuto y medio, que yo les recomiendo que vean en sus casas. Si van a cesarvidal.com, a mi blog, y en el buscador escriben "no tendrás nada", simplemente "no tendrás nada", les va a llevar a un vídeo que dura 1 minuto y medio. El vídeo está en inglés, pero lo hemos subtitulado en español, para los que todavía no se manejan bien con el inglés, y el vídeo tiene un enorme interés porque no lo hemos hecho nosotros, ni siquiera gente que sea contraria a la agenda globalista. Está hecho por el Foro Económico Mundial, o si ustedes prefieren, el Foro de Davos. A veces aparece como el Foro Davos o el Foro de Davos porque se reúnen en la ciudad de Davos, pero su nombre oficial es el Foro Económico Mundial. En ese vídeo, que dura solo 1 minuto y medio, no les va a llevar mucho verlo cuando lleguen a su casa y les va a resultar muy revelador, cuenta cómo será el mundo en el año 2030. Se supone que en estos momentos estamos en la época del Big Reset, el gran reseteo. La agenda globalista va a resetear este mundo. No nos ha pedido permiso a ninguno de ustedes ni a mí para resetearnos. Los gobiernos mundiales no han dado permiso a nadie para que los reseten, pero el Foro Económico Mundial ha decidido, como otros foros de la agenda globalista, que efectivamente van a resetear el mundo. ¿Y cómo va a ser el mundo en el 2030? Pues permítanme que les adelante lo que esto va a significar en el 2030 y seguiré exponiéndoles lo que es la agenda globalista. Primero, you'll own nothing and you'll be happy. No tendrás nada y serás feliz. Para el 2030 habremos hecho todo lo posible para que ustedes no tengan absolutamente nada. En la medida de lo posible, habremos controlado totalmente las propiedades que tengan y, por supuesto, no tendrán nada, pero les garantizamos que van a ser muy felices. Pero, en primer lugar, efectivamente, la propiedad privada es uno de nuestros objetivos. Vamos a intentar hacer esto a través de la banca, de la intervención de sus ahorros, de la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primera cosa que tienen que saber es que si podemos, para el año 2030 no tendrán nada y serán felices. Segundo, Estados Unidos ya no será la primera superpotencia mundial. Es decir, la época de hegemonía americana, que empezó en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial, se habrá terminado para el año 2030. En la medida de lo posible, nos vamos a ocupar de que no sea Estados Unidos ya la primera superpotencia. Estados Unidos es muy molesto, entre otras cosas, porque cree en derechos inalienables, como decía Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia, como es, por ejemplo, la vida, la libertad y la búsqueda de la prosperidad. Una nación que tiene esas ideas encaja muy mal con la agenda globalista. De manera que para el año 2030 esperamos que Estados Unidos ya no será la primera superpotencia en el mundo. Tercero, no se van a morir ustedes esperando la donación de un órgano. Esto puede ser bueno, puede ser malo. No voy a entrar en ello ahora, pero se supone que esta es una de las promesas positivas. Es decir, de alguna manera la población que quede para el 2030
no se va a morir esperando un trasplante de hígado, de corazón, etc. Cuarto, van a comer ustedes mucha menos carne. La carne será algo que ocasionalmente consuman, pero dejará de ser parte de nuestra dieta, como dice aquí, for the good of an environment and our health, por el bien de nuestro medio ambiente y de la salud. De modo que si les gusta la carne, aprovéchense de aquí al año 2030, porque supuestamente a partir del 2030 esto va a ser difícil. Ustedes se ríen, pero en los últimos años Bill Gates, que es uno de los grandes protagonistas de la agenda globalista, se ha convertido en el primer terrateniente de tierras cultivables de este país. De manera que él sí se lo cree. Y, por supuesto, ha ido avanzando en tener tierras de cultivo, no tierras para tener ganado y para criar ganado, sino tierras para cultivos vegetales. Una persona, por cierto, que dice que su plato preferido es la hamburguesa. Supongo que él piensa seguir comiendo hamburguesas, mientras que nosotros es algo que a lo mejor recordamos como los lejanos recuerdos de la infancia. Quinto, 1.000 millones de personas serán desplazadas. Esto, como movimiento migratorio, no tiene paralelo en la historia de la humanidad. Es decir, si hay 1.000 millones de personas que van a ser desplazadas, no sabemos lo que va a quedar después. Es decir, Norteamérica no puede acoger a 500 millones de personas de otra parte del mundo, la Unión Europea no se puede quedar con los otros 500 millones. Y salvo la Unión Europea e Inglaterra, nadie piensa que haya otros sitios muy tentadores en este planeta para emigrar. Yo no veo... Hombre, hay mucha gente de Corea del Norte que migra a China, pero seamos sinceros, China no es un lugar tentador para emigrar. Pero la idea es que vamos a provocar grandes movimientos migratorios y vamos a ver lo que queda si efectivamente esos movimientos migratorios se producen. Sexto, dejaremos de utilizar combustibles fósiles, o por citarlo literalmente, los combustibles fósiles se convertirán en historia. En otras palabras, se supone que el petróleo va a ser algo que se desplomará. Piensen en el efecto de si eso se llegara a producir para un estado como Texas, pero ahora piensen en el efecto para Estados Unidos como nación. Porque por primera vez en nuestra historia hemos conseguido ser autosuficientes en términos energéticos. Ya no tenemos que ir a guerras a Oriente Medio para tener el petróleo asegurado. Ya no vivimos en la época de Nixon, hace 50 años, en que solo teníamos el 40% del petróleo que consumíamos. Ahora tenemos el 100%, incluso exportamos petróleo, somos el primer exportador de petróleo. Y nos están anunciando que para el final de la década se acabó. Y desde luego, si eso es así, no es difícil pensar que Estados Unidos deje de ser la primera potencia mundial. Séptimo, menos mal que están sentados. Iremos a Marte y quizá nos encontremos con vida extraterrestre. Bueno, supongo que después de que te dicen que Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia mundial y vas a dejar de comer carne, salvo de vez en cuando, y van a desaparecer los vehículos con petróleo, con gasolina, eso de encontrarte algún tipo de vida extraterrestre, a lo mejor hay a quienes le consuele. Pero a mí personalmente no me parece especialmente consolador. Octavo, los valores occidentales habrán llegado a un punto en el que se quebrarán. Y no es sorprendente. Si la economía efectivamente es una economía que va a sufrir tremendos vaivenes, si Estados Unidos desaparece como garante de un cierto orden, al menos en ciertos lugares del globo, si vamos a tener movimientos migratorios que van a afectar a 1.000 millones de personas, efectivamente lo que aquí se denomina valores occidentales, que son fundamentalmente los valores democráticos, podemos llegar a la conclusión de que van a llegar al punto de quebrarse.
Este es no mi análisis conspiranoico, no el análisis enloquecido de otras personas. Esta es la descripción que hace el Foro de Davos de lo que va a ser el mundo para el año 2030, que está a la vuelta de la esquina. Estamos a menos de una década. ¿Qué significan estos anuncios del Foro de Davos, estos 8 anuncios? Primero, pues quizá no vamos a recibir 1.000 millones de inmigrantes, pero vamos a ver unos movimientos de población terribles. En el caso de Europa, Europa se va a ver anegada por inmigrantes islámicos que de manera muy significativa no se van a otros países musulmanes como Arabia Saudí o Qatar o los Emiratos del Golfo, sino que prefieren ir hacia Alemania, Francia, Italia o España. Y en este sentido, tengo que decirles que lo que esto está creando en algunas naciones europeas es terrible. Suecia era un supuesto paraíso socialdemócrata hace muy poquitos años. Es verdad que la cobertura social de los suecos era excelente para ancianos, enfermos. Era un país con muy poca delincuencia. De hecho, llevaban varios años seguidos cerrando prisiones porque no había delincuentes. Y la llegada masiva de inmigrantes islámicos ha trastornado todo eso. La capital de Suecia, que es Estocolmo, era una ciudad maravillosa, limpia, ordenada, segura. En estos momentos tiene barrios en que la policía solo se atreve a entrar si va en vehículos blindados, en formación de convoy, como si estuviera en Kandahar, en Afganistán. La Suecia con la que soñábamos algunos cuando éramos niños y adolescentes pasó a la historia y parece que la situación va a ser todavía peor. Y es fácil, porque un país de 8 millones de habitantes se puede desestabilizar con bastante más facilidad que un país que tiene decenas o centenares de millones de habitantes. Segundo, vamos a asistir, según el plan del Foro de Davos, que Dios quiera que no se cumpla, a una tensión creciente en nuestras instituciones políticas. Y una tensión tan creciente que la supervivencia de esas instituciones políticas es difícil que pueda estar garantizada. Tercero, la propiedad privada se va a ver atacada cada vez más. Se supone que tiene que desaparecer, pero vamos a ser felices. No hay nada más que ver el ejemplo de Cuba o Venezuela para darse cuenta de que cuando desaparece la propiedad privada, la felicidad desciende como una nube de bendición sobre cualquier país. Cuarto, esto muy posiblemente va a estar relacionado con escasez de alimentos en algunas partes del globo. Pero no debería preocuparnos porque eso va a mejorar mucho el medio ambiente. Y esto es algo bastante claro. Quinto, las regulaciones relacionadas con el calentamiento global van a golpear de la manera más severa las economías de los países. En algún caso, economías ya muy golpeadas por la pésima gestión de la crisis del coronavirus. Y esos golpes van también dirigidos contra este país. Sexto, no cabe duda de que con un panorama de este tipo Estados Unidos no va a poder mantener su posición como primera potencia mundial. Y así lo anuncian con enorme satisfacción. Dejo que ustedes decidan lo que eso puede significar para el mundo libre. Y séptimo, no se preocupen porque quizá nos vamos a encontrar con extraterrestres en el curso de esta década. Esta es la descripción del Foro de Davos acerca de lo que cabe esperar de la agenda globalista. Bueno, ¿y cómo imponemos esta agenda globalista? La imponemos de diversas maneras y tengo que ser forzosamente resumido en lo que les cuento porque estoy intentando compendiar en unos pocos minutos lo que seguramente nos llevaría a un seminario de varias docenas de horas. Pero la agenda globalista la imponemos de varias maneras. Primero, utilizamos la prensa. Y en ese sentido, la prensa realiza una labor continuada de lavado de cerebro de la población.
Alguno de ustedes dirá, no, no es cierto, hay medios distintos. Yo pongo la televisión y tengo una prensa que está más a la izquierda. Pongo la televisión o pongo la radio y hay una prensa que está más inclinada hacia la derecha. Tenemos una prensa distinta. Síganlo creyendo en su inocencia. En estos momentos, el 80% de información que se recibe en este planeta y que tiene que ver con agencias de prensa, con prensa escrita, con radio, con televisión, con películas de dibujos animados para niños, con series de televisión, incluso con documentales de animales, está en manos de solo 7 compañías de prensa. Esas 7 compañías de prensa están en manos de solo 4 compañías de inversión. ¿Y quieren ustedes convencerme de que la prensa realmente es independiente? Con 4 compañías de inversión que son propietarias de los 7 grandes holding de prensa que hay en el mundo y que dan más del 80% de la información. Quizá ustedes lo crean, pero la mayoría de la gente en este país ha dejado de creerlo. Ahora mismo, más del 50% de los norteamericanos, más del 50%, busca su información en medios alternativos. En otras palabras, no se creen lo que les cuenta la Fox, no se creen lo que les cuenta la CNN, no se creen lo que les cuenta la NBC y otros medios. Bueno, los resultados del béisbol sí, claro, evidentemente partimos de la base de que no nos van a mentir en eso. Posiblemente las previsiones sobre si va a pasar un tornado por Texas o un huracán por Florida pueden ser más o menos acertadas. Gracias a Dios casi nunca aciertan en el caso de la Florida, que es donde yo vivo, pero en cualquiera de los casos, más allá de eso, el 50% de los habitantes de este país no cree la información de los medios convencionales. Y no se la cree con mucha razón, es mentira. Si alguno de ustedes tiene la curiosidad de buscar en mi blog, en cesarvidal.com, un editorial de esta semana dedicado al dinero que Bill Gates ha regado sobre los medios de comunicación en todo el mundo, podrán ver que Gates ha repartido centenares de millones de dólares a medios de comunicación no solo de este país, sino de Europa, de Asia y de África. Yo no quería una sola palabra de un medio de comunicación que recibe dinero de Bill Gates. Pero entre ellos está la CNN, o está El País en España, o está la BBC inglesa, que durante mucho tiempo se presentaba como el modelo de objetividad, pero que desde hace mucho tiempo es simplemente una correa de transmisión de opiniones. De manera que la agenda globalista es algo que en última instancia tiene como instrumento privilegiado los medios de comunicación. De manera que si creen ustedes, alguno de ustedes, cree que efectivamente el matrimonio homosexual es la concesión, el reconocimiento de derechos de los homosexuales, o cree que el aborto forma parte de la salud sexual y reproductiva de la mujer, o cree que este planeta se calienta de una manera que hace peligrar cualquier cosa. Si cree cualquiera de esas cosas, y podría citar más ejemplos, puede dar por seguro que han conseguido engañarle por lo menos en todo o en parte. Porque cualquiera de esas afirmaciones es rigurosamente falsa, pero no van a permitir jamás que esas afirmaciones, lo contrario a esas afirmaciones, el debate sobre esas afirmaciones, la discusión sobre esas afirmaciones se haga en un gran medio. Y llegado el caso, incluso las redes sociales están sometidas a censura. Y por cierto, con un poder extraordinario. Que una red social como Facebook pueda censurar al presidente de los Estados Unidos, y que meses después decida que lo mantiene censurado,
es verdaderamente una señal de hasta qué punto los medios de comunicación y las redes sociales tienen un poder que está por encima de las instituciones. A mí YouTube me censura el canal cada 2x3. Hace 4 días que he salido de una de las últimas censuras de YouTube. Y generalmente me censura cada vez que incluyo información sobre la realidad de las vacunas contra el coronavirus. Hay otra gente que la censura por otras razones, pero evidentemente la censura existe. De manera que la agenda globalista es muy fácil de impulsar a partir de lo que es simplemente los medios de comunicación. En segundo lugar, la agenda globalista se impulsa a partir de las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales son muy variadas. Hay organizaciones internacionales médicas, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, cuyo máximo donante es Bill Gates. Ahora que hemos vuelto a la Organización Mundial de la Salud, el máximo donante aparece Estados Unidos. Pero ha habido una época en que el presidente Trump decidió marcharse de la Organización Mundial de la Salud y el máximo donante era Bill Gates, que es uno de los máximos inversores en vacunas en este planeta. Si alguien piensa que los funcionarios de una organización internacional son tan íntegros y tan honrados que sobreviven a un soborno de millones de dólares, a veces de centenares de millones de dólares, verdaderamente puede que su corazón sea noble, pero también es demasiado ingenuo si cree una cosa así, porque no es verdad. Y porque, como dice un conocido refrán español, el que paga manda. Y esto es muy claro. Sucede lo mismo en Naciones Unidas. En Naciones Unidas ahora mismo tenemos un alto comisionado contra la denominada violencia de género, que desempeña una función de acoso absolutamente despiadado contra los cristianos, especialmente evangélicos, y que ha propuesto al menos 2 veces que haya sanciones legales, penas legales, contra aquellos que no acepten la ideología de género. De manera que desde Naciones Unidas la idea es muy clara. Luego, por supuesto, esto llega a votación en la Asamblea General, y en la Asamblea General, entre los musulmanes, los africanos y los asiáticos, dicen: se han vuelto locos los occidentales, ¿cómo vamos a votar perseguir a una religión que no cree en el matrimonio homosexual? No tienen cabeza. Pero lo terrible del asunto es que esta batalla no la están dando naciones que se supone que tienen un trasfondo cristiano. La están dando otro tipo de naciones. De hecho, Estados Unidos dejó de dar esa batalla después de que Trump salió de la Casa Blanca. Todavía en la época de Trump, Estados Unidos se opuso a todas las declaraciones de Naciones Unidas que impulsaban la agenda globalista. Hasta ahí llegamos. Llegamos hasta la conferencia de Nairobi, en la que nos opusimos con muy poquitas naciones a impulsar el aborto, a impulsar la ideología de género, etc. Pero hasta ahí llegamos, hasta la conferencia de Nairobi. De manera que la ideología de género la impulsamos a través de los medios de comunicación, la impulsamos a través de organizaciones internacionales, la impulsamos a través de los partidos políticos. Y aquí seguramente voy a dar un disgusto a más de uno. Si alguien piensa que la agenda globalista es algo únicamente de la izquierda y que los partidos conservadores de derechas son anti-agenda globalista, lamento decirle que esa no es la realidad. La agenda globalista camina sobre ruedas que están a la izquierda y sobre ruedas que están hacia la derecha. Y hace tiempo que dejó de ser una garantía votar a partidos o candidatos conservadores. Tienen que ver la plataforma de esos partidos y de esos candidatos, porque pueden empujar exactamente igual la agenda globalista. Y de nuevo, permítanme que dé algunas pinceladas. Hace cosa de 3 o 4 años, en uno de los editoriales de mi programa La Voz, di el listado de los miembros del Parlamento Europeo
que George Soros, uno de los grandes iconos de la agenda globalista, calificaba como reliable, es decir, fiables. Yo tenía el listado de todos los miembros del Parlamento Europeo considerados reliable, fiables por las organizaciones de Soros. Publiqué el de los españoles, porque buena parte de la audiencia son españoles, pero hubiera podido dar el nombre de los británicos, que todavía estaban en la Unión Europea, de los alemanes, de los belgas, los italianos, etc. Los miembros del Parlamento Europeo que Soros consideraba reliable iban desde la extrema izquierda hasta la derecha. Y entre medias estaba la extrema izquierda, el centro izquierda, el centro-centro, el centro-derecha y la propia derecha. Había hasta nacionalistas catalanes y vascos de izquierdas y de derechas. Olvídense de la idea de que esto es un peligro solo de izquierdas, porque no es verdad. Y de hecho, la agenda globalista cabalga a un lado u otro según le interese en ese momento. Hace apenas unos meses, en Ecuador eligieron como presidente a un personaje que se llama Lasso, que supuestamente era una gran garantía para los defensores de la vida y de la familia, porque era un católico y era del Opus Dei. Y por lo tanto se iba a oponer a la agenda globalista. A los pocos días de que el presidente Lasso llegara al poder en Ecuador, ya había una ley de aborto. Nunca la había habido antes en el Ecuador, pero la hubo. Y a las pocas semanas llegó la semana de celebraciones del orgullo gay y el presidente Lasso, católico, piadoso y del Opus Dei, colocó los colores del arco iris cubriendo toda la fachada de la casa presidencial. De modo que, como dice un refrán español, fíate de la Virgen y no corras. Si alguno efectivamente piensa que ciertas fuerzas políticas son una garantía, más vale que examine lo que hay detrás de esas fuerzas políticas. Porque, lamentablemente, la agenda globalista no es tan estúpida como para pensar que solo debe de avanzar en cierta dirección. Por el contrario, tiene muy claro que hay que avanzar en todas direcciones y que hay que tener varios caballos en la carrera para que al fin uno de ellos resulte ganador. De manera que están los medios, están las organizaciones internacionales, están los partidos políticos y están los iconos. La agenda globalista tiene iconos, a fin de cuentas es una religión, e igual que tiene dogmas y tiene cofradías, tiene también sus santos. Uno de ellos es Soros, y lo he mencionado antes. Hasta hace un par de años Soros había gastado más de 18.000 millones de dólares en impulsar la agenda globalista. Es una cantidad que entre todos nosotros no todas las semanas conseguimos ganar. Más de 18.000 millones de dólares. Hace un mes anunció que el resto de su fortuna lo ponía ya para impulsar la agenda globalista. 77.000 millones de dólares. La cifra se nos escapa. Y de hecho, algunas de las apreciaciones que hace la gente que está a sus órdenes sobre lo que va a pasar en algunos países del mundo es escalofriante, porque por supuesto saben en la dirección que van y saben en lo que gastan el dinero. Pero a veces los personajes no son personajes tan supuestamente neutros desde un punto de vista político, supuestamente como George Soros. A veces se trata del propio Vaticano. Esto hay gente a la que le crea un enorme malestar cuando se dice, pero lo cierto es que el Vaticano es una pieza absolutamente esencial en el avance de la agenda globalista y de no van a permitir que dé solo algunas pinceladas, porque solamente con el papel del Vaticano en el avance de la agenda globalista estaríamos hoy, mañana y seguramente hasta el viernes de la semana que viene. Si alguno de ustedes tiene la curiosidad de ir en Internet y buscar una página que se llama Our Guardians, es decir, nuestros guardianes, se va a encontrar con una foto verdaderamente conmovedora. Our Guardians
es un grupo de fuerzas políticas, sociales y espirituales que han decidido convertirse en nuestros guardianes. Ninguno de nosotros les hemos pedido que lo sean. Ninguno de nosotros los hemos elegido para que lo sean. Es más, seguramente a ninguno de nosotros se nos pasaría por la cabeza que esa gente nos puede guardar de algo malo. Pero Our Guardians es un grupo autonombrado, autoelegido y autoconstituido para ser nuestros guardianes. La foto de presentación de Our Guardians es maravillosa. En el centro está el Papa Francisco. A su izquierda está el cardenal que se ocupa en la curia del Vaticano de las relaciones de carácter internacional. A la derecha está Lady Rothschild. Y a continuación está la Big Pharma, los grandes bancos, la Big Invest, las grandes inversiones, y hasta la Internacional de Sindicatos Mundial. De manera que ya saben ustedes quiénes han decidido que nos van a proteger. El Papa Francisco, la gran industria farmacéutica, que a mí me da escalofríos, la gran banca mundial, siempre tan preocupada por nuestro bienestar, y, por supuesto, las grandes compañías de inversión, que son las que controlan los medios de comunicación. El Papa Francisco es tan escandalosamente globalista, pero no piensen que es un argentino loco, que, en fin, ya se sabe cómo son los argentinos, ha llegado a Roma enloquecido, se le han ocurrido estas cosas. No, el Papa Francisco sigue la misma línea que Juan Pablo II y que Benedicto XVI, de que las naciones independientemente no pueden hacer nada y que tiene que haber un gran poder supranacional al que se sometan las naciones. En mi libro, Un mundo que cambia, he recogido algunas de las predicaciones de Juan Pablo II ante el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, diciéndoles que como naciones aisladas no pueden enfrentarse con los problemas y que necesitan un poder político supranacional al que someterse. Y eso aparece también en los documentos pontificios de Benedicto XVI y aparece también con el Papa Francisco. El Vaticano siempre ha sido muy globalista. Y cualquiera que lea, por ejemplo, la encíclica Laudato Si, que es prácticamente con la que se estrena el Papa Francisco, van a ver cómo, por ejemplo, cree en todos los dogmas de la agenda globalista. El calentamiento global, la necesidad de que no se controlen los procesos de migración, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos casos, cuando los documentos católicos son locales, todavía son más descarados. Por ejemplo, el documento del Sínodo de la Amazonía, que yo reproduzco en mi libro Un mundo que cambia, es un documento delicioso, sobre todo porque en la Amazonía la mayoría de los que viven son evangélicos o indígenas que adoran algún tipo de espíritu, pero prácticamente ya no hay católicos. Y sin embargo, el sínodo se coloca ahí como un territorio que hay que reconquistar. ¿Y qué dice el documento? Dan gracias a los espíritus que han protegido la Amazonía durante siglos. Posiblemente alguien pensaría que desde una perspectiva cristiana, en todo caso, uno da gracias a Dios porque ha protegido la exuberante naturaleza de la Amazonía. El texto del Sínodo de la Amazonía da gracias a los espíritus que han protegido la Amazonía. Segundo, niega la legitimidad de las fronteras. ¿Qué es eso de que haya fronteras y la gente tenga que detenerse en una frontera y pasar legalmente de un lado a otro? No. Tiene que desaparecer. Tercero, niega la soberanía de los estados. ¿Qué es eso de que Brasil diga que la Amazonía es suya, otro país? No. Esto es de todo el mundo. No puede ser de los estados soberanos. Y cuarto, y tremendamente importante, en un documento del Sínodo de la Amazonía se expresa con enorme claridad que hay que mantener buenas relaciones con los fieles
de las religiones indígenas, es decir, la gente que practica alguna forma de chamanismo indígena, que hay que mantener buena relación con los fieles de las religiones afrodescendientes, es decir, gente que practica alguna religión sincrética como la santería, el vudú, etcétera, pero que no se puede mantener buenas relaciones con los evangélicos. Y uno diría, ¿y por qué los evangélicos somos peores que los brujos indios o peores que los brujos de la macumba, pongo por caso? Muy sencillo, y el texto del Sínodo de la Amazonía lo dice. ¿Por qué los evangélicos ofrecen paz y tranquilidad a la gente? Y efectivamente, un colectivo que en una época en la que lo que queremos es desestabilizar, revolver y agitar, que dé paz y tranquilidad a la gente, es un colectivo que es nuestro enemigo jurado. De manera que aquellos que piensan que la Iglesia Católica es una denominación más, que Dios les conserve el oído, porque la vista la tienen totalmente perdida. Es algo en ese sentido tremendo. De manera que la agenda globalista se mueve por una serie de instancias, incluidos sus iconos. Y ahora vamos a la siguiente cuestión. ¿Qué impide que la agenda globalista prospere? ¿Qué es lo que hace que en última instancia la agenda globalista se encuentre con problemas para avanzar? Fundamentalmente tres obstáculos, y son tres obstáculos muy importantes. El primero es la identidad cultural o la identidad de carácter nacional. Tenemos que crear una situación en la que la gente pierda su identidad cultural. Y la agenda globalista tiene muy claro que tiene que crear una gran identidad que no sea otra cosa nada más que globalista. Esto, por supuesto, lo hace a través de los medios de comunicación, lo hace creando, por ejemplo, identidades internacionales que van más allá de nuestras identidades culturales. Por ejemplo, hablaré mañana de ello al hablar de la ideología de género, pero una lesbiana ucraniana se siente más cercana de una lesbiana mexicana que de otro ucraniano. Y se supone que tenemos que conseguir que el homosexual mexicano se sienta más identificado con un homosexual que viva, pues, por ejemplo, en Zambia, que con otro mexicano. Incluso hasta tenemos una bandera de la Internacional Gay, que es la bandera del arco iris, igual que históricamente hemos tenido una bandera roja, que era la Internacional Socialista o la Internacional Comunista. Nosotros vamos a crear identidades que van más allá de nuestra cultura y que van más allá de nuestra nación y que nos piden un mayor acercamiento y una mayor lealtad. De pronto, cuando tengo que dar un paso, yo no doy un paso pensando en mi lealtad a los Estados Unidos de América. Doy un paso pensando en mi lealtad a mi grupo étnico, a mi grupo sexual o a cualquier otro tipo de grupo. Con lo cual, la coherencia interna de ese país es una coherencia que se va erosionando y se va disolviendo. No solamente es que administramos la misma información a la gente mediante el control de medios de comunicaciones que hacía antes, es que también les administramos el mismo entretenimiento. Y fíjense porque esto es interesante. El 90% de la música que consumimos en esta parte del mundo, 90%, el otro 10%, pues puede ser la industria de rancheras en México, de tangos en Argentina, cosas de ese tipo, pero el 90% de la industria musical, de entretenimiento en esta parte del mundo está en manos de solo 3 transnacionales. Si realizan ustedes el ejercicio fácil de seguir, de conectar cualquiera de los canales de vídeo de estas transnacionales y ver el tipo de vídeos musicales, en un porcentaje elevadísimo son vídeos musicales que están impulsando la promiscuidad sexual e incluso el ocultismo cada vez de manera más expresa.
Esos mismos vídeos hace 25 o 30 años mostraban algo, pero no de una manera tan explícita, tan clara, tan absolutamente innegable como ahora. Solo 3 transnacionales. Hasta la pornografía está controlada. El 90% de la pornografía que se consume en esta parte del mundo, por supuesto no los vídeos domésticos de esa gente que se graba y los cuelga, en fin, supongo que eso no está controlado por los grandes holdings pornográficos, pero el 90% de la pornografía que consumimos o que consumen en esta parte del mundo está en manos de 3 transnacionales también. Alguno de los CEO de alguno de estos holdings de pornografía ha confesado abiertamente que él se dedica a la pornografía porque odia el cristianismo. Y a continuación ha definido a Jesús en unos términos que yo no voy a repetir aquí. Pero la idea en ese sentido es clara. Nosotros avanzamos y avanzamos porque tenemos un control de lo que ustedes consumen. Y, por supuesto, controlamos su información mayoritariamente, controlamos su ocio y hasta controlamos sus vicios. Y en ese sentido, por supuesto, vamos creando una cultura que no es, ni mucho menos, la cultura que pueda tener cada uno de ustedes por su origen nacional, etcétera, etcétera. No solamente controlamos la mentira masiva, la información y el ocio, controlamos además su economía. Y esto es algo verdaderamente inquietante. Es muy malo que los gobernantes no conozcan la Biblia, bastante más seguramente de lo que ellos piensan. Generalmente la gente piensa que la Biblia tiene extraordinarios principios morales para las relaciones personales y para el individuo, pero no necesariamente eso tiene que ver con el funcionamiento de las naciones. Es un gravísimo error. La Biblia contiene una serie de principios morales que no solamente son útiles para los individuos y para las relaciones interpersonales y para las familias, sino para el funcionamiento de las naciones. Y cuando se pasa por alto este tipo de principios, una nación comienza a caminar hacia el desastre. Y he abordado esto en más de alguno de mis libros, como por ejemplo El pecado de Sodoma. Ahora, uno de los principios que señala la Biblia con mucha claridad y que aparece contemplado en el libro de Proverbios y que los padres fundadores de este país citaron una y otra vez mencionando el libro de Proverbios, es que quien se endeuda es esclavo, es siervo de aquel a quien le deben el dinero. Esto es verdad con una persona. Tú te endeudas y eres el siervo del banco. Puede que no te guste, a lo mejor te quieres creer que el banco te hace un favor, pero no te engañes. Hasta que consigas quitarte la deuda de encima, tú eres el siervo del banco. Tu vida, tu trabajo, tu porvenir está limitado a la deuda que tienes con el banco. Esto pasa con las familias. Una familia que está endeudada está comprometiendo totalmente su presente y su futuro. Y cuando uno llega a este país de partes que son menos prósperas en este planeta, es muy fácil dejarse enredar, endeudarse y destruirse la vida. Cuando yo decidí afincarme en este país hace casi 9 años, no llevaba ni medio año aquí, recibí una llamada del banco, de uno de los bancos en que tengo una cuenta, que querían hablar conmigo para ofrecerme cosas, por supuesto, en mi beneficio. Y la empleada, que me atendió muy bien y me ofreció un café, no paraba de ofrecerme mecanismos para endeudarme. Y yo le iba diciendo que no. Y en un momento determinado, como tampoco quería hacerle perder el tiempo conmigo, le dije, mire, yo nunca me endeudo. Si quiero comprar algo, si tengo dinero, lo compro. Y si no, ahorro para poderlo comprar. Y si no soy capaz de esperar a ahorrar, es que entonces no debe merecer la pena y prefiero no comprarlo. Y la mujer se me queda mirando y me dice, usted no sabe
el sufrimiento que se ahorraría la gente si pensara como usted. Y de nuevo volvió a quedarse en silencio y dice, claro, que si fuera así yo no tendría trabajo. Yo dije, estupendo, o sea, su trabajo es crear sufrimiento a la gente, pero convenciéndolos de que van a ser más felices. Una de las grandes palancas que utiliza la agenda globalista para someter a las naciones y a los individuos es precisamente la economía y la deuda. Cuando Cristina Fernández de Kirchner llegó al poder en Argentina, ni loca tenía en la cabeza la idea de legalizar el matrimonio homosexual. Ni loca. Ni estaba en su plataforma electoral, le importaban un pimiento los homosexuales y el movimiento gay y cosa parecida. Pero el gobierno era un gobierno corrupto, ineficaz, se fue endeudando y en un momento determinado las deudas que contraes las tienes que pagar. Y cuando llegó el momento y no podía pagar las deudas la Argentina, y eso significaba la quiebra de la nación, le dijeron, Cristina, no te preocupes, te podemos renovar la deuda, te podemos renovar el crédito, pero necesitaríamos que nos lo reconocieras. ¿Qué tal si los homosexuales pudieran casarse en la Argentina y las parejas homosexuales pudieran adoptar niños? Y Cristina seguramente debió decir dónde hay que firmar. De modo que adelantaron la ley de matrimonio homosexual y la adopción de niños por parejas homosexuales. Y entonces llegó un gobierno de derechas y conservador. Y muchos argentinos respiraron aliviados y dijeron, bueno, ahora que hay un gobierno de derechas y conservador, estamos a salvo. Pero el gobierno no hizo nada de lo que tenía que hacer en términos económicos, de modo que la economía del país siguió yendo mal y cayendo, y el país cada vez estaba más endeudado, y de nuevo se encontraron a punto de la suspensión de pagos. Y entonces le dijeron al presidente Macri, mire, presidente, nosotros no queremos que Argentina caiga, nos sentimos solidarios con la Argentina. ¿Qué tal si legaliza usted el aborto? Y además nos muestra que es una persona progresista a la que le preocupa la salud sexual y reproductiva de la mujer, que es el letrero que se coloca ahora sobre el aborto. Y Macri, que no tenía en absoluto el aborto en su programa electoral, ni los que lo votaron para que aprobara el aborto, ni cosa parecida, impulsó el aborto. Se lo pararon en el legislativo, pero al siguiente presidente ya no lo pararon. Presionaron a los mismos congresistas y acabaron aprobando el aborto. Cuando el presidente Obama llegó a Kenia, supuestamente para recuperar sus raíces africanas de no sé cuántos siglos atrás, el presidente de Kenia, que fue a recibirlo al aeropuerto, le dijo, señor Obama, por favor, Kenia es un país pro familia. Dejen ustedes de presionarnos para que permitamos el matrimonio homosexual. Y por supuesto a Kenia en un momento determinado le pueden acabar retorciendo el brazo simplemente por el endeudamiento y por la situación económica. Ustedes no se imaginan hasta qué punto la USAID, que en su época era una organización que ofrecía ayuda a otros países, entre otras razones para evitar el avance del comunismo, en estos momentos se ha convertido en un instrumento de extorsión para que países de Hispanoamérica acepten en su legislación la ideología de género. Y efectivamente, como son países con su grado de corrupción, de endeudamiento, de incompetencia, pues es relativamente fácil presionarlos, aunque algunos son muy gallardos y deciden que se resisten, aunque solo sea por orgullo nacional y por un sentido de soberanía patria. De modo que la ideología de género avanza también por la economía. Piensen luego en la deuda de este país e imagínense en algún momento donde podríamos llegar a acabar, porque tenemos la deuda pública mayor del mundo. Y en estos momentos el dólar vale menos que en más de 200 años de historia.
nunca ha estado tan bajo. De hecho, con lo que ahora compramos con $100, hace un siglo solo necesitábamos 13 para comprar lo mismo. De manera que eso les dice bastante cómo la situación económica se puede utilizar para impulsar la agenda globalista. Primero, sometemos a los estados. Segundo, vamos a por las familias. Voy a hablar de esto más mañana, pero tengo que darles ahora algunas pinceladas de cómo la agenda globalista va a por las familias y por qué. Hay una razón fundamental. La familia es una institución natural creada por Dios antes de que los seres humanos crearan cualquier otra institución. La familia es anterior a cualquier forma de Estado, a cualquier forma económica, a cualquier sistema financiero. Antes estaba la familia. Por supuesto que hay familias que son disfuncionales. Claro que hay familias donde hay maltratos, claro que hay familias que acaban en divorcio, claro que hay familias que funcionan mal. También hay aviones que se caen, pero ayer yo me subí para venir desde Miami aquí en un avión y les puedo asegurar que no estaba inquieto. Y claro que hay gente que se estrella con el automóvil, pero a mí me fueron a recoger al aeropuerto y lo agradecí. No le dije al conductor, no sé si subirme, porque me consta que a veces los automóviles se estrellan. La familia es la única institución que aguanta cuando no aguanta nada más. Cuando de pronto un Estado se colapsa por una guerra o por una invasión, cuando un sistema financiero se viene abajo por la deuda externa o porque no se puede mantener, cuando hay una revolución, lo único que aguanta es la familia. E incluso aquella gente que no es creyente sabe que la última trinchera en la que se puede defender frente a un mundo que puede ser muy inestable y muy hostil es la familia. De manera que tenemos que acabar con la familia. Y si efectivamente lo que queremos es crear una masa de ovejas en este planeta que no se pueda defender, a la que podamos llevar al matadero con tranquilidad y que lo más que puedan hacer es dar balidos, tenemos que acabar con la familia. Porque si la familia efectivamente aguanta y puede proteger todavía a sus miembros y se pueden apoyar entre ellos en medio de la dificultad, nos va a ser mucho más difícil crear ese nuevo orden mundial. De manera que vamos a acabar con la familia. Voy a hablar de esto bastante mañana, pero piensen ustedes, solo a título de ejemplo, lo que significa la ideología de género, lo que significa el aborto, lo que significan las leyes de eutanasia, etcétera, etcétera. Déjenme que les dé solo 2 pinceladas porque, insisto, sobre la familia voy a hablar mañana. Desde que se aprobó en Estados Unidos en los años 70 la sentencia Roe versus Wade en el Tribunal Supremo, que ahora sabemos que pasó por presionar a unos jueces, por sobornar a otros, por evitar la votación de otros, es decir, fue una sentencia totalmente viciada desde el principio, pero permitió la legalización del aborto en este país. En este país se han producido casi 10 millones de abortos. En otros países que tomaron ejemplo de la sentencia de Roe versus Wade, desde entonces hasta ahora, y esto es algo verdaderamente para echarse a temblar. Perdón, los 10 millones de abortos son de Planned Parenthood, no de los abortos en Estados Unidos. Planned Parenthood, que es esa gran institución que felicitó a Biden por ganar las elecciones presidenciales inmediatamente, ha perpetrado casi 10 millones de abortos en este país. En este país, desde la sentencia Roe versus Wade, se han perpetrado más de 60 millones de abortos. Ahora, más de 60 millones de abortos es más de 10 veces la cifra de judíos exterminados durante el Holocausto. Con seguridad, todos ustedes han visto alguna película, aunque sea La lista de Schindler,
alguna película, alguna serie de televisión, un documental, han leído un libro, han leído un reportaje sobre los millones de judíos exterminados por los nazis. Es lógico que sea así, es justo que sea así y es conveniente que conozcan eso. ¿Cuántas películas, documentales, series de televisión, artículos han visto ustedes sobre los más de 60 millones de niños exterminados en este país desde la sentencia de Roe versus Wade? Ninguno. Ustedes conocen que hay un movimiento en este país que se llama Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Yo siempre he creído que todas las vidas humanas importan, pero parece ser que las negras importan algo más. Black Lives Matter, que se supone que defiende las vidas negras, suele defender las vidas negras cuando generalmente es un negro que real o supuestamente muere a manos de un blanco, preferiblemente policía. ¿Saben ustedes la cifra de niños negros abortados en este país desde la sentencia de Roe versus Wade? Más de 18 millones. En este país, solo negros han muerto más del triple en los abortorios que todos los judíos exterminados durante el nazismo. No me da la sensación de que haya mucha gente a quien le importen esos 18 millones de vidas negras exterminadas en abortorios. De manera que claro que podemos acabar con la familia y la agenda globalista lo pretende y se da muy buena maña. Por cierto, desde el año 1980 hasta la actualidad, e insisto, volveré sobre esto mañana, han sido exterminados en los abortorios más de 1.400 millones de vidas humanas. Es la población completa de la República Popular China. De manera que podemos impulsar la agenda globalista con tranquilidad y podemos pensar en acabar con la independencia y la soberanía de las naciones, en acabar con las familias y el crecimiento del género humano, y llegamos al tercer gran obstáculo para la agenda globalista. Con lo cual voy a acabar esta primera exposición y pueden ustedes reposar pensando que ya me queda poco. En el año 2019, a inicios del año 2019, tuvo lugar un gran sínodo, un superconcilio, una hiperreunión de todas las organizaciones LGTBIQ o gays de Hispanoamérica en Bogotá, Colombia. La finalidad de esa gran reunión era analizar cómo avanzaba la ideología de género en Hispanoamérica y qué se podía hacer para alcanzar objetivos. En ese gran concilio, en el que estuvieron todas las organizaciones de Hispanoamérica y algunas de las de Norteamérica, porque financian, respaldan, dan apoyo logístico, dan financiación, etc., se llegó por unanimidad a 3 conclusiones. Primera conclusión: a inicios del año 2019, el avance de la ideología de género estaba detenido en Hispanoamérica. Es verdad que habían conseguido algunas metas, por ejemplo en Argentina habían conseguido la legalización del matrimonio de homosexuales, etcétera, pero en términos generales se habían quedado atascados. Las metas a las que había que llegar no habían llegado, estaban detenidos, estaban paralizados, tenían que salir adelante. Segunda conclusión unánime: la culpa de esa penosa situación la tenían las iglesias evangélicas. Ojo, no los cristianos en general, no la herencia judeocristiana, las iglesias evangélicas. Y ellos lo razonaban de una manera muy sólida. Cuando empezamos a avanzar la ideología de género en Hispanoamérica, se daba la circunstancia de que la confesión religiosa más importante es la Iglesia Católica. Y en términos numéricos esto a día de hoy todavía es verdad. Y con la Iglesia Católica el problema no era si íbamos a llegar a un acuerdo, sino cuánto nos iba a costar el acuerdo. Es decir, que íbamos a llegar a un acuerdo, íbamos a llegar.
El único problema es ver en qué punto de la tarifa nos quedamos. Y como la Iglesia Católica tiene un orden jerárquico, tiene un orden piramidal, lo que decide la cúpula va a misa, en un sentido literal. Es decir, la gente de abajo se puede acordar de la mamá del Papa Francisco, puede protestar, puede indignarse, puede contar esa tontería de que hay una guerra civil entre cardenales, todas estas pavadas que cuentan. Pero cuando el que está arriba toca el silbato, todo el mundo se coloca en fila y va en la dirección que le ordenan. A lo mejor mueve un poco los pies, pero va en esa dirección. Y efectivamente lo que nosotros esperábamos es que, habiendo llegado a un acuerdo, tocarían el silbato, todo el mundo se coloca en fila y no nos plantea problemas. Pero han aparecido estos evangélicos de Dios sabe dónde y nos han frenado. Y esta es una pésima situación, pues no tienen un orden jerárquico, no puedes pactar con la cúpula, son gente de base, grassroots, como los llaman aquí, y no conseguimos que de alguna manera lleguen a un pacto con nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos con ellos? Porque nos han paralizado el avance de la ideología de género y con ello de la agenda globalista. Tercera conclusión. Tenemos que infiltrarlos y destruirlos. Ahora, por supuesto, hay muchos evangélicos que andan un poco despistados sobre el mundo en el que viven. Primero, creen que existe una visión de todos los cristianos. No, todos los cristianos no son. Todos los que dicen que son cristianos no son un peligro para la agenda globalista. El Vaticano es uno de los grandes ejes de movimiento de la agenda globalista. Son los cristianos bíblicos los que significan un peligro para la agenda globalista. No, el pensamiento judeocristiano. Bueno, si por pensamiento judeocristiano entiendes el pensamiento bíblico, sí. Pero si estás entendiendo otra cosa, no. Y en cualquier caso da lo mismo que lo sepas o no, que te guste o no, o que quieras mirar para otro lado o no. Y de esto hablaré en la segunda exposición. Pero ellos sí tienen claro cuál es su obstáculo. Y su obstáculo es la cosmovisión bíblica que se da en las iglesias evangélicas. ¿Y cómo conseguimos, desde la agenda globalista, acabar con esta gente que nos hace la vida muy difícil? Bueno, pues lo conseguimos recurriendo a varios instrumentos. Y de hecho, de manera bastante significativa, a los pocos días de este macrosínodo de organizaciones gays, el señor Soros aprobó una entrega de millones de dólares encaminada a libros, reportajes, series de televisión, donde los evangélicos no quedaran bien parados. Algunas de las creaciones que se han hecho son bien malas. Hay una serie en Argentina que yo me tragué hasta el final para poder hablar de ella, porque no hablo de algo que no conozca de manera directa, donde en un momento determinado al culto de una iglesia evangélica decían que era ir a misa, lo cual demuestra que no se habían documentado muy bien. Pero evidentemente el pastor era un villano porque se oponía al matrimonio homosexual. En otros casos han sido libros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo intentamos acabar con este obstáculo evangélico? De varias maneras. Primero, editamos Biblias inclusivas. Esto es algo que parece increíble, pero si van ustedes, por ejemplo, a Amazon y escriben Inclusive Bible o Gay Bible, les van a salir varias ediciones. Hay varias en inglés, ha aparecido alguna en portugués, el día menos pensado va a haber alguna en español. De manera que la Biblia inclusiva es una Biblia que sostiene la visión, generalmente no solo de la ideología de género, también de otros aspectos de la agenda globalista. Bueno, ¿y en qué se diferencia de una Biblia normal? Bueno, pues a veces es muy parecido a lo que hacen los testigos de Jehová con la versión del Nuevo Mundo, a veces es muy parecido a las ediciones católicas de la Biblia. Permítanme que les explique. Ustedes llegan, por ejemplo,
en una Biblia católica Marcos 6, versículos del 3 en adelante, donde da el nombre de los hermanos de Jesús y dice que tenía hermanas. Y en una Biblia católica les pondrá una nota donde les dice que los hermanos y las hermanas de Jesús son todo menos hermanos y hermanas. Primos, parientes, hermanastros, compañeros del club de fútbol, cualquier cosa menos hermanos y hermanas. Es decir, cuando Marcos escribió el Evangelio y dijo hermanos y hermanas, mira que tenía palabras para decir otras cosas, pues es para decir que justo es eso lo que no son. En las Biblias inclusivas sucede lo mismo. Ustedes llegan, por ejemplo, a Romanos 1 y 2, donde se describe cómo las prácticas homosexuales son rechazadas por Dios, y entonces les dice que en realidad cuando habla de prácticas homosexuales no está hablando de prácticas homosexuales, está hablando de prácticas homosexuales de riesgo. Lo que uno se queda a continuación es que la pregunta de dónde se compraban condones en la Roma del siglo I, claro está, para que las prácticas homosexuales no fueran prácticas homosexuales de riesgo. De manera que a veces se sigue una línea como algunas versiones católicas de la Biblia. En otros casos pasa como con la Biblia de los Testigos de Jehová, que traduce como quiere, de tal manera que lo que dice el texto bíblico no choque con su teología. Entonces llegan ustedes a alguna de estas versiones y de pronto llegan a las cartas pastorales de Pablo, donde habla de que entre aquellos que no entrarán en el reino de los cielos están los que se acuestan con hombres, etcétera, etcétera. Y entonces te han sustituido los que se acuestan con hombres por los que violan hombres. Hombre, hay una diferencia notable, pero es que el texto griego no habla de violación, habla de relaciones homosexuales. De manera que una de las formas en que esto se hace es a través de versiones de la Biblia en este sentido. La segunda forma es ir creando la denominada teología queer, es decir, una teología que es la teología de la ideología de género favorable a la homosexualidad. De nuevo, hagan ustedes el experimento de ir a Amazon y escriban queer theology y les va a salir una cantidad de libros verdaderamente impresionante. Impresionante. Y si van viendo los autores de los libros, muchos de ellos son catedráticos de seminarios, facultades de teología, etcétera, etcétera. Es decir, la labor de infiltrar y destruir está más avanzada de lo que pensamos. Pero eso no se limita al mundo anglosajón. Si van ustedes, por ejemplo, al libro El Evangelio Subversivo, publicado por la editorial CLIE, que cuando yo me convertí hace más de 40 años era una editorial evangélica conservadora, se van a encontrar con un comentario del Nuevo Testamento en clave homosexual. Entonces van a encontrar cosas llamativas. Por ejemplo, cuando Jesús curó al criado del centurión, Jesús estaba bendiciendo las relaciones homosexuales, porque resulta que el criado era el amante del centurión. Esto en 2000 años no nos habíamos dado cuenta. Yo he podido leer miles de veces esos pasajes de los evangelios. Nunca se me ocurrió que el criado del centurión era el amante del centurión, pero la editorial CLIE ya nos advierte de que es así. Y si van unas páginas más allá y llegan al Evangelio de Juan, van a enterarse de que Jesús tenía literalmente un novio y amante conocido que era el apóstol Juan. Y si llegan hacia el final del libro, cuando aparece el arco iris en Apocalipsis, les ilustrará de que era un arco iris tan hermoso como el que aparece en la bandera gay en los días del orgullo gay. De manera que efectivamente esta es una labor que vamos haciendo. No solamente publicamos Biblias inclusivas, no solamente publicamos libros en editoriales hasta ahora conservadoras que apoyan esa teología, sino que además nos infiltramos dentro de organismos denominacionales e interdenominacionales. En España, aproximadamente entre el 70 y el 80% de los evangélicos, hay entre un 20 y un 30 que no, pero entre el 70 y el 80%,
está integrado en la FEREDE, que es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Desde hace años, la FEREDE tiene en su seno denominaciones que casan parejas homosexuales. Y el resto de la gente parece que soporta esa situación con mayor o menor paciencia. De manera que la agenda globalista tiene metas, va imponiendo esas metas de manera sutil y, por supuesto, procura acabar con cualquier tipo de obstáculo frente a esas metas, como pueden ser, por ejemplo, los cristianos bíblicos, lo sepan más o lo sepan menos, se den cuenta de ello o, por el contrario, lo ignoren. Y, naturalmente, la pregunta que surge y que me imagino que estará en la mente de muchísimos de ustedes es ¿qué hacen los cristianos bíblicos frente a una situación como esa? ¿Cómo nos enfrentamos frente a una realidad que no hemos buscado, que tenemos, por supuesto, en las escuelas a las que van nuestros hijos, en los medios de comunicación que consumimos, en los políticos a los que votamos o podemos votar, e incluso en algunas editoriales cristianas donde comprábamos libros hasta ahora? Bueno, pues hablaré de ese tema, pero será en la próxima exposición. De manera que no se pierdan la próxima exposición para ver cómo responde el pueblo de Dios a un desafío como el desafío de la agenda globalista, y tendremos un tiempo también para responder preguntas. Muchísimas gracias por su paciencia y los espero en la próxima exposición. Que el Señor los bendiga.